son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de Noticias Parlamentarias. Vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes del día aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cómo está, José? Muy bien, muy bien. Acá estamos en vísperas de la veda. Mañana ya no se puede hablar más de... A partir de las 8 de la mañana, ya no. Ya no se puede hablar más de la veda, las elecciones. de nada que pueda... bueno, de las elecciones se puede hablar, pero no de nada que sugiera la intención del voto. Claro, ni tampoco de las propuestas de los candidatos. Claro. Pero bueno, en redes sociales sabemos que se habla y se habla mucho. Eso no, ahí no hay veda. Imagínate si tuviesen que poner una restricción para que no se pueda publicitar o poner nada en redes sociales. Sería imposible hoy en día. Bueno, José, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tenemos hoy en placas? Hoy vamos a hablar del alcohol cero al volante, a propósito de la jornada que se celebró ayer, que tiene que ver con el Día Mundial sin alcohol. Sí. Es así, es una celebración que es a nivel mundial, tiene la intención de concientizar sobre el tema y bueno, vamos a ver, vamos a recordar el tema de cómo cuando se aprobó esa ley que fue muy peleada durante años realmente y vamos a poner muchos datos sobre los efectos de esa ley, que ya hay datos concretos y sobre el tema de la problemática del alcohol en general. Y recordemos que esto es una ley nacional, pero ya venía existiendo antecedentes en provincias y en municipios que venía rigiendo el tema del alcohol cero, que de alguna manera se tomó los antecedentes también de esos lugares, de cómo se implementaba, de cómo la gente había reaccionado, cómo se habían adaptado a esta nueva normativa del alcohol cero, pero como siempre decimos, podemos tener las mejores leyes del mundo en temas de prevención, pero si no hay control efectivamente en las calles y educación vial por sobre todas las cosas, la verdad que no sirve de mucho el tema de las leyes. Así que bueno, vamos a meternos de lleno en este tema. Si te parece, para empezar, vamos a ver la votación del Día de Alcohol Cero aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de Transporte y Seguridad Interior recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la ley 24.449 de tránsito sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos, orden del día número 533. Sírvanse, marcar su voto, faltan 5 diputados a loguearse. Tiempo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 193 afirmativos, 19 negativos, 4 abstenciones. Resulta afirmativa. Se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Bueno, ahí repasábamos lo que fue el día de la votación de la ley de alcohol cero. Fue este año inclusive, José. Ya parece que fue hace mucho más tiempo, ¿o no? Así es, sí, fue el año pasado. Ah, el año pasado. No, pero este año en realidad se convirtió en ley. Claro, este año lo trató el Senado. Fue a fines del año pasado, sí, así diputados a fines del año pasado. A fines del año pasado, esas imágenes que veíamos ahí, veíamos los aplausos de los sectores, Madres del Dolor, apoyaron mucho, todas las organizaciones que tienen que ver con Estrella Amarilla, creo que se llama Estrellas Amarillas, y todos los sectores que, recordemos, esto fue cuando dijimos, llevó muchos años de debate, realmente hablamos de muchos años porque recordemos que en gestiones anteriores también, al principio de esta gestión, en particular, bueno, quien era el presidente de la Cámara de Diputados entonces, Sergio Massa, justamente había recibido a las Madres del Dolor, a otros organismos que tienen que ver con este tema, que tenían este reclamo puntual sobre alcohol cero y entonces justamente le había hecho una promesa de que se iba a aprobar. Llevó su tiempo, finalmente en 2022, bueno, pero ahora vamos a recordar cómo fue que se aprobó. Bueno, fue entonces una de las leyes más importantes y esperadas de los últimos tiempos
en el Congreso y era la de alcohol cero al volante. Era una iniciativa que modificó el artículo 48 de la ley 24.449, la ley de tránsito, reduciendo de 0,5 gramos a 0 el grado de alcohol en sangre permitido a los conductores. Esta era muy sencilla, era muy breve, la ley establecía específicamente eso, fue muy discutida, había mucho lobby para frenar esta norma, había muchos argumentos también para oponerse también a esta modificación. Recordemos que hay jurisdicciones que no han adherido a esto. Como Mendoza, por ejemplo. Y Buenos Aires tampoco, la ciudad de Buenos Aires tampoco ha adherido. Pero la provincia a esta sí. norma. Bueno, claro, sí. La provincia sí, se había aprobado, esa también el año pasado se había aprobado. Veamos entonces cuando se aprobó en la próxima placa. Fue tramitado durante largos meses, tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, como decíamos, el 24 de noviembre de 2022 y la votación fue muy abrumadora en ese sentido. 193 votos afirmativos, 19 negativos, 4 abstenciones. Vamos a recordar un poco los rechazos. Por el PRO se habían opuesto a esta norma Federico Angelini, Felipe Chumpitaz, Omar de Marchi, Germana Figueroa Casas, Álvaro Martínez, otro José Carlos Núñez, de los radicales, o sea, fue bastante transversal el rechazo. Esos fueron los que se negaron, se abstuvieron. Que rechazaban. Ah, los de negativos. los 19 que estamos mencionando, de los radicales, Ricardo Burjaile, Julio Cobos, Jimena García, Jimena Latorre, Lisandro Nieri, Pamela de Asay, vemos mucho mendocino ahí también. Por el oficialismo también hubo, por eso decía, fue transversal el rechazo, porque por ejemplo José Luis Gioja, Ever Pérez Plaza, también, porque son, bueno, justamente la zona de Cuyo, también votaron negativamente los liberales. José Luis Esper, Javier Milei votó en contra, Victoria Villarruel, Ricardo López Murphy y Paula Omodeo. Y también se opusieron, los que se abstuvieron fueron Sabrina Smechet, Marcela Campagnoli del ARI, de la coalición cívica ARI, Juan Manuel López también y Marisa Uceda del oficialismo, también mendocina en este caso. Bueno, veamos entonces, a ver, seguimos. En este caso, uno de los voceros de la norma fue el miembro Informati, fue el presidente de la Comisión de Transporte, Jorge Risotti, que era autor del proyecto sobre el que se hizo eje la aprobación, la ley. Pero había un montón de proyectos también que se presentaron. Recién lo veíamos, por ejemplo, a Ramiro Gutiérrez, que fue uno de los autores. Me acuerdo de que quien norma. tuvo mucha participación en esa comisión también había sido el diputado Florencio Randazzo, porque él había sido ministro de Transporte en su momento. En su condición de... Que él también agitó, sobre todo al principio, porque fue muy debatido este tema. Al principio hubo muchas reuniones de comisión, mucha informativa, mucho traer gente de las Madres del Dolor y esas organizaciones que expresaran justamente y testimonios realmente desgarradores que te llevaban a buscar la manera de solucionar este tema, de aprobar esta norma. Dijo Risotti el día que se aprobó este proyecto, dijo: este dictamen de comisión es producto de un trabajo de acuerdo y compromiso de los representantes de todas las bancadas. Esto ha sobrepasado el trabajo improductivo que se da por la famosa grieta. Justamente esto pasó, por eso digo, así como el rechazo fue transversal, pero muy breve, muy bajo, porque fueron 19 votos en contra, por ejemplo, los votos afirmativos fueron de todos los sectores. Claro. Veamos entonces, llegó finalmente al Senado. Esto demoró mucho tiempo, porque recordemos entonces, el 24 de noviembre se había aprobado. El pedido que se hizo en ese momento fue que se habilitara rápidamente el tratamiento en el Senado para su aprobación y para tenerlo listo para las fiestas, por lo menos, que fue un reclamo que hicieron las organizaciones de accidentes viales, relacionadas con accidentes viales. Pero finalmente, bueno, no se trató en ese entonces, se incluyó en el temario de extraordinarias, no hubo extraordinarias. Entonces, finalmente, este año sí, extraordinarias hubo, pero no para tratar temas, sí para comisiones. El tratamiento en el Senado duró entonces más tiempo del esperado. El 12 de abril de este año, finalmente, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, pidió, esperamos que mañana el Senado trate y convierta el alcohol cero al volante en un reconocimiento a la persistencia de más de 20 años de lucha de familiares de víctimas. Ella dijo en ese momento: esta ley es una oportunidad para legislar en pos de un país con menos muertos y heridos en las rutas.
estaba muy peleada el tema. El problema no era la ley esta, sino que el Senado estuvo muy trabado este año. Habían perdido el oficialismo a las mayorías, entonces le costaba mucho, y eso finalmente se hizo. La vamos a ver en la próxima placa. Esa sesión, ahí veremos, bueno, finalmente fue, bueno, ahí ya lo veíamos, bregó para que el Senado convierta en ley en la sesión de este jueves la iniciativa, que tuvo media sanción en noviembre de 2022 y es reclamada por las familiares de víctimas de tránsito. Ahora veremos entonces, finalmente, tras varios años de reclamo por parte de las organizaciones de la sociedad civil que luchan en la prevención de accidentes viales, se sancionó el jueves 13 de abril de este año, entonces en el Senado por amplia mayoría. Hubo 48 votos a favor y 9 en contra. En esa sesión se trataron, por eso digo, hubo muy pocas sesiones este año en el Senado, pero en esa sesión se trataron temas como, por ejemplo, además de alcohol cero, la ley Lucio se aprobó en esa sesión, y también la de fortalecimiento de la justicia santafesina. Se acordarán que a principios de año estuvimos con ese tema, muchísimos programas, hicimos referencia a ese tema, mucho se habló sobre esa cuestión y se trató de apurar el tratamiento de esa norma. Veamos entonces a ver si vemos cómo fueron los rechazos. Los rechazos que tuvo este proyecto del Senado fueron de los senadores mendocinos. Por la oposición, Alfredo Cornejo, hoy gobernador electo de la provincia de Mendoza, Mariana Yuri, también de Mendoza, los sanjuaninos Cristina López Valverde, Rubén Uñac y Roberto Basualdo. Vemos oficialistas y opositores acá, representantes de provincias vitivinícolas, en ese caso, sector que se manifestó en contra de la norma. También votaron negativamente Alfredo De Angeli, Julio Martínez, Juan Carlos Romero y Dionisio Escarpín. En este caso no son legisladores cuyanos, pero en general todo el mundo tenía sus argumentos también para oponerse. Si te parece, José, a medida que vamos desarrollando este tema, vamos a ir escuchando algunos legisladores que hablaron sobre el tema del alcohol cero. En este caso, la diputada Carolina Yutrovic, que decía lo siguiente. Reconocer a las personas, a los organismos públicos y a las organizaciones de la sociedad civil que han hecho posible que este proyecto esté hoy debatiéndose en el recinto. Sin duda, la voluntad política de quienes presiden esta Cámara de Diputados, en su momento Sergio Massa y ahora Cecilia Moró, que tomaron el compromiso de que este proyecto se debatiera durante este periodo acá en el Congreso. Al trabajo de la agencia, del Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que por supuesto han tomado ese compromiso y sobre todo en su titular, Pablo Martínez Cariñado, que ha sido muy activo y casi siempre presente en todas las instancias de debate en las comisiones que hemos tenido en esta Cámara de Diputados. A la perseverancia de los diputados y las diputadas que a lo largo de estos últimos años y hace unos cuantos periodos vienen presentando proyectos y manteniendo en la agenda el tema del alcohol, en la agenda parlamentaria el tema del alcohol cero al volante. Pero principalmente reconocer la lucha tenaz de los familiares de víctimas de accidentes de tránsito a través de las organizaciones que han sabido construir para pelear por la seguridad vial, que han sido capaces sobre todo de erguirse sobre ese dolor, de sobreponerse, porque creo que no se supera, pero sí sobreponerse al dolor para buscar justicia, pero fundamentalmente, como decía, para hacer de la seguridad vial y el alcohol cero en las rutas argentinas su causa y su bandera. A lo largo de los debates en la comisión se ha quedado muy claro que el consumo de alcohol aumenta las posibilidades de protagonizar accidentes viales. Eso ya ha abundado argumento aquí en las anteriores exposiciones y que es una de las principales causas de accidentes graves, ya que al menos 1 de cada 4 accidentes con víctimas son a causa del consumo de alcohol. Este proyecto claramente apunta a disociar el alcohol de la conducción. Por eso decimos que no se trata de una ley seca, sino de generar un cambio cultural, una conciencia social para que quien conduzca no tome y quien toma no conduce.
Bueno, cambio cultural y cambio social por sobre todas las cosas, un poco lo que decíamos con José, que como complemento a la ley de alcohol cero siempre es importante trabajar en el control para que se cumpla la ley y por sobre todas las cosas en la educación vial, ¿sí? En la educación vial en las escuelas, en las primarias, en las secundarias, también podría ser en la universidad o educación vial a través de campaña publicitaria. Bueno, todos los medios son importantes y son bienvenidos para educar cada vez más a las personas, porque cuanto más educadas tenés a la sociedad respecto a la educación vial, bueno, bajan los índices de siniestros, José, ¿no? Así es, eso que vos decís es clave porque por más leyes que hagan, si vos no los haces cumplir, por ejemplo, con los controles, como decía, y aparte, si no hay campañas, justamente, bueno, cae todo el saco roto. Hasta acá llegamos a lo que fue el debate legislativo, que fue muy largo, hubo innumerable cantidad de reuniones de comisión, informativas, mucha pelea, mucha discusión, muy argumentada también, porque bueno, aquellos que decían que no rechazaban esto tienen su derecho a sostenerlo, decían que no necesariamente modifica demasiado el 0,7, bajar de 0,5 a 0, en todo caso. Yo en particular digo que sí, que lo modifique y sobre todo que establece un cambio, sobre todo, porque nadie anda midiéndose a ver cuánto es lo que toma. El tema es por lo menos que no tome nada, porque de todas maneras... Claro, porque a veces por ahí pasa de que muchas personas dicen, bueno, no sé, a mi amigo, a mi amiga se tomó una lata de cerveza, le paró un control y le dio menos de 0,5. Bueno, pero quizás es el organismo de tu amigo y tu amiga. Capaz que una lata de cerveza a vos te da más de 0,5, porque tiene que ver con la composición corporal, con si comiste, no comiste, tiene que ver con un montón de cuestiones que es muy personal de cómo puede influir el 0,5 en algunas personas y en otras. No hay una regla que diga, bueno, el 0,5 solamente está establecido en una copa de vino o en una sola botella de cerveza, ¿no? Depende muchísimo del cuerpo de cada uno, claro, cómo impacte el 0,5, ¿no? Por eso, entonces, esto establecemos alcohol cero y entonces se acabó la discusión. Bueno, por eso decíamos, en el marco del Día Mundial Sin Alcohol, que fue lo que se celebró ayer en todo el mundo, fue propuesto esa fecha por la Organización Mundial de la Salud. La Gerencia Operativa de Prevención de Adicciones difundió una serie de recomendaciones con el objetivo de informar, sensibilizar y concientizar acerca de los riesgos del consumo excesivo de alcohol a través de las pautas de cuidado que estuvieron circulando por las redes. O sea, ayer, si prestaban atención, había mucha circulación en las redes de estas recomendaciones que tenían y sobre todo se remarcaba el hecho, la importancia de fortalecer en la comunidad una cultura del cuidado en relación al consumo de alcohol. Veamos la próxima placa. Si tenemos en cuenta el último informe de la Cedronar sobre consumo de sustancias psicoactivas Argentina, esto fue el estudio de 2017, en la población de 12 a 65 años, el 81% de las personas tomaron alguna bebida alcohólica en su vida y unas 2.299.598 personas comenzaron a beber en el último año, de las cuales unas 320.000 son preadolescentes y adolescentes. Bueno, si algo remarcamos con estos datos es el hecho, no vamos a descubrir nada, sino que está bajando la franja etaria en la medida de el ingreso al consumo de alcohol. Esa es una de las preocupaciones que más deben tener las autoridades, más atención deberían prestarle. Veamos en la próxima placa. El estudio que mencionábamos de la Cedronar señala que el consumo actual de alcohol en más de la mitad de la población, entre los 18 y los 24 años, se observa la tasa más elevada del 62% y entre los adolescentes la menor, del 34,7%. Es preocupante y significativo que la edad de inicio en el consumo sea cada vez más temprana, dice el informe. Decía, por ejemplo, también que las consecuencias del consumo de alcohol entre los adolescentes pueden ser mayores debido a que no se alcanzó la madurez necesaria y el joven se encuentra en una fase de formación y desarrollo de todas las capacidades de razonamiento, planificación, procesamiento de la información, capacidad discursiva y el pensamiento abstracto. También es importante prestar atención a las situaciones de consumo problemático de alcohol en personas mayores, decía el informe de Cedronar,
En las personas mayores la problemática del consumo se ve muchas veces acompañada con el agravante de la automedicación, donde aparece el fármaco como alivio del malestar físico y psíquico. Entonces, porque no solamente pasa por, y cuando hablamos del volante, no solamente pasa la cuestión por solamente el consumo de alcohol. Hay otros consumos que también pueden llegar a generar complicaciones. Bueno, un estudio del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que fue justamente dado a conocer ayer en la celebración del Día Mundial Sin Alcohol, este es un organismo dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, verificó que la cantidad de personas conductoras que consumieron alcohol y que estuvieron involucradas en siniestros viales y que a la vez fueron atendidas en las guardias de hospitales se redujo en el último año, y esto fue presentado como una de las consecuencias que, si se puede de alguna manera, considerar como los efectos positivos de la aprobación de esta ley. Esto tendrá que ver en qué, y después vamos a ver en qué distritos ya se está aplicando este tema desde hace mucho más tiempo, porque uno dirá, pero bueno, esto está desde abril, es ley. Lo que pasa es que, bueno, tengamos en cuenta que esto, toda la aprobación, y eso es bueno, generó todo un efecto de publicitario importante. Entonces, que enfatizó el hecho de que en muchos distritos ya existían las leyes. En la medida que se apliquen los controles en esos distritos correspondientes, bueno, hay unas consecuencias como esta que estábamos viendo, que es el efecto positivo de que disminuyan los accidentes. Sí. Veamos entonces, bueno, a ver, un estudio, bueno, esto ya lo vimos. Entonces, la próxima, bueno, la investigación coordinada junto al Ministerio de Salud de la Nación y Fundartox, que es una fundación especializada en toxicología, fue realizada en julio de este año en salas de emergencia de 32 hospitales de todo el país, y se pudo comparar con los datos de una investigación similar del año 2018. O sea, las comparaciones son entre esos dos márgenes. Veamos entonces más datos. El 12,4% de los pacientes atendidos en la guardia fue como consecuencia de un incidente de tránsito, contra el 15,3% de años anteriores. Así que ahí vemos una disminución leve, pero importante. El 22,1% del total de los conductores atendidos en urgencias por motivo de la siniestralidad vial declararon haber consumido alcohol en las 6 horas previas al hecho, siendo esta cifra inferior a la medición de 2018, que se registró en un 25,1% de los casos. Esto es positivo, más allá de que estamos hablando de muchos años de diferencia, 4 años, sí. Entonces, en ese caso estamos estableciendo un efecto positivo en la medida de que de estas campañas que se están realizando. Veamos entonces, bueno, Diego Giuliano, que era por ejemplo el ministro de Transporte, decía, por ejemplo, estos estudios nos muestran el impacto que tuvo la ley para cuidar la vida de las personas. Por eso digo, más allá de la ley, que bienvenida sea, y que estos estudios tienen un muy corto tiempo en cuanto a la vigencia de la ley, pero todo lo que conllevó ese detalle de que, bueno, para mucha gente ya estaba vigente el año pasado cuando se aprobó en diputados ese tema. Por eso digo, la cuestión es que la gente se cuide, más allá inclusive de los controles o de la cuestión a nivel punitiva. Este tipo de advirtió uno de los datos salientes de este informe de Diego Giuliano, que indica que la presencia de alcohol generó lesiones de mayor gravedad en siniestros viales. Veamos entonces las 18 provincias en las que la tolerancia del nivel de alcohol en sangre es cero en sus rutas provinciales. Y esto es bueno porque siempre ha ido variando. Yo tenía datos que eran 12 provincias. Buscándolo, a ver, ya son 18. O sea que hay un montón. Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Neuquén, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Río Negro, Salta, Tierra del Fuego y Tucumán. En esas provincias ya entonces rige la ley de alcohol cero. A nivel nacional también, entonces se va cerrando el circuito. Entonces, porque supongamos, si te encuentras en una calle en Ciudad de Buenos Aires, no va a pasar nada porque no está vigente esta norma. Pero si te tenés que ir a provincia, pero ahí en cuanto sí. te subas una ley a la autopista, claro, ahí ya
perdiste, más vale que no hayas tomado. Pero lo bueno sería que lo controlaran. Sí. Pablo Martínez Cariñano fue citado, recién la escuchábamos a la diputada Yutrovi, que decía algo que era realmente cierto, que es el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estuvo en todas las reuniones que se hicieron sobre este tema en las comisiones, o sea que siempre dio mucho dato de las consecuencias de los accidentes viales, la necesidad de aprobar esta norma, y bueno, fue una voz importante una voz oficial importante en cuanto a la necesidad de la aprobación. Detrás de esta estadística hay un trabajo que venimos realizando desde hace 4 años junto a las jurisdicciones y que tuvo su gran logro con la sanción de la ley de alcohol cero al volante a nivel nacional, decía el funcionario. Veamos otra declaración que hizo. Debemos seguir controlando y concientizando sobre los efectos graves de tomar alcohol y luego manejar. Por eso estamos invitamos a las provincias que faltan a unificar una misma ley en todo el país, porque se trata de una normativa que efectivamente salva vidas. Eso era lo que decía. Bueno, imagino, entre las provincias que faltan, ya me imagino, la Ciudad de Buenos Aires es una, Mendoza y San Juan son 2 y 3, y la otra tendremos que analizar cuál es la otra. Carlos Damins, director científico de Fundartox y jefe de toxicología del Hospital Fernández, decía esto que es muy interesante. Advertía que aún se observan alto consumo de alcohol y otras sustancias al momento de conducir un vehículo, pero los resultados mejoran en algunas provincias donde ya regía la ley de alcohol cero y donde hay una mayor toma de conciencia, porque todas estas cosas, bueno, generan lo que decíamos, todo el efecto. Cuanto más promoción tenga este tema, más se cuida a la gente, porque evidentemente después, no sé si te pasará, cuando en mi familia, por ejemplo, nos turnamos para ver quién va a tomar algo. Y entonces, y la verdad que no, a mí hace muchísimo que no me paran, pero muchísimo realmente, pero bueno. Es un recaudo que tomás. Pero por las dudas decís, bueno, no tomo. Yo siempre contaba cuando se estaba trabajando en comisión esta ley, la ley de alcohol cero, lo que se había implementado en mi ciudad de Posadas, porque Posadas tiene hace casi 7 años ya la ley de alcohol cero, Posadas y 4 municipios más de la provincia de Misiones, y contaba cómo en su momento los bares, por ejemplo, no todos, pero algunos, premiaban al conductor designado de la noche. Por ejemplo, decía, vení con tu grupo, vos escuchabas en la radio, en las redes sociales, decían, vení con tu grupo de amigos, amigas, y el conductor designado le damos bebidas sin alcohol toda la noche, por ejemplo, ¿no? Como fomentaban también de alguna manera para que los adolescentes, los jóvenes salgan a divertirse y no estén consumiendo alcohol específicamente. Y la verdad que funcionaba muy bien en ese sentido. Sería buenísimo eso que se promueva, porque bueno, es un elemento clave en esta materia. Veamos entonces qué más decía Carlos Damín, que va a ver en la próxima placa. Había alertado sobre el alto consumo de otras sustancias, por eso decíamos, no solamente el tema pasa por el alcohol, como la marihuana al momento de conducir, por lo que instó a una mayor concientización sobre los riesgos que implica, ya que está muy presente el alcohol cero, pero no con otras sustancias. Y fundamental con todo el tema del auge de las fiestas electrónicas, en la cual se consume prácticamente nada de alcohol cero, pero sí se consume otro tipo de sustancias que terminan alterando claramente las cuestiones cognitivas a la hora de conducir. Claro, y quizás más también. Veamos entonces la próxima placa. Seguimos con números. De acuerdo al perfil de los conductores que declararon haber tomado alguna bebida alcohólica previamente, el 26,4% fueron hombres y el 11,7% mujeres, toma más el hombre que la mujer. Se reflejó en una baja en ambos casos. En 2018 los porcentajes fueron del 28% y 14,3% respectivamente. Del total de pacientes siniestrados viales atendidos en la sala de emergencia de los hospitales públicos argentinos, 12,4% se desprendió que fueron mayormente hombres, 63,5%, principalmente menores de 35 años, un 65,4%. Y la última placa, la veremos ahora. 8 de cada 10 de los siniestros viales tuvieron participación de usuarios vulnerables, 65% motociclistas, 9,2% peatones y 6,9% ciclistas. La mayor participación de motociclistas lesionados ocurrió en las zonas noreste del NEA, con un 79,5%, y en el noroeste del NOA con un 80,7%.
Bueno, esto fue entonces el repaso de la ley de alcohol cero que se trató aquí en la Cámara de Diputados de la Nación y que también la aprobó el Senado Nacional, por lo tanto ya está convertido en ley aquí en la República Argentina. Llegó el momento de hacer un pequeño corte, quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Epa, mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información extraoficial de que que 2 jueces habrían hecho un descargo por escrito. 2 descargos por escrito. Sí, no sé, de todos modos, por más que hagan descargo por escrito, en la próxima reunión, si quieren, pueden estar presentes. Tuve 22 meses, presenté 40 proyectos de ley, acompañé más de 120. Estuve en proyectos muy interesantes y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente, que es lo que nos queda, ¿no?, de este paso tan corto por el Congreso, de un equipo de trabajo increíble, de compañeras y compañeros del bloque, en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país.
innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio, que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y fue, no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas. Bueno, continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. En el primer bloque estuvimos haciendo un repaso de lo que dejó la ley de alcohol cero aquí, el tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación. Y ahora vamos a hacer un repaso del día, los distintos legisladores y legisladoras que hablaron con nosotros, principalmente en base a lo que se viene para este domingo, que se vota en las generales, José, ¿no? Perdón, en la segunda vuelta. Así es, sí, justamente este domingo. Después tengamos en cuenta que es el lunes es feriado. Sí. Sí, bueno, este domingo ya se acaba. Es el último día, estamos con las elecciones generales. Se definirá solamente el tema de quién será el próximo presidente. Recordemos que los diputados nacionales y los senadores nacionales ya fueron elegidos en las elecciones generales del 22 de octubre. Ya no hay duda sobre ese tema. Tenemos todo el Congreso, ya está establecido. Así todo, yo diría que cómo va a quedar el Congreso se va a saber bien a partir del resultado del domingo. Y claro, porque aparte muy probablemente a partir de ese resultado ya se sepa quién va a ser el presidente de la Cámara también de Diputados, claro, a partir sí, del 10 de diciembre. Es muy probable, claro, sí. Así es. O sea que todas las definiciones pasarán a partir de entonces. Bueno, vamos a tener una semana muy activa en materia de ese tipo de definiciones. Y seguramente de todos los temas todavía que quedan pendientes de resolver, porque yo pensaba, decía, ponerle el caso que gane Javier Milei la presidencia. Seguramente que en estas 3 semanas que quedan antes de que cambie la composición de la Cámara van a querer avanzar con el proyecto de evitar la privatización de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. Sí, es muy probable. ¿Ves? Es muy probable. Hay algunas leyes que al gobierno le interesa dejarlas convertidas en ley, eventualmente en el caso de que lleve Milei a la presidencia. Así es, sí, habría que ver si le alcanzaría el tiempo para hacerlo. Habría que no tiene dictamen también de comisión todavía. Ese sí, el de Aerolíneas, por ejemplo, sí. O sea, ya lo podrían llamar a sesión y se podría incorporar en el temario. Se podría llegar a incorporar en el temario. Esa fue, pero recordemos un poco en qué consiste el proyecto de ley. El proyecto lo que busca no es evitar la privatización, sino poner un procedimiento más riguroso, que no sea el propio presidente de la Nación quien de alguna manera establezca la privatización de Aerolíneas Argentinas, sino que tenga que pasar por el Congreso Nacional con la mayoría más rigurosa de ambas cámaras, es decir, con los 2/3 de los miembros de ambas cámaras, algo que es
te diré que es el número que se pide hasta para reformar la Constitución Nacional. Claro, es la mayoría más rigurosa, lo cual le hace mucho más complicado porque claramente gobierne quien gobierne no va a tener, pero ni por al lado ese número para poder aprobarlo por sí mismo. Pero ¿sabes qué? Va a tener, puede llegar a tener número para derogarla. Claro. O sea, lo que puede, que era una de las cosas que decían justamente durante el debate, que en comisión todavía no llegó al recinto, pero se decía que, por ejemplo, era una mayoría rigurosa que era un poco bastardear. Los críticos decían... Porque para derogarla, ¿cuántos miembros necesitan? No, pero para derogar, para emitir una... en lugar de derogarla, vos podés emitir otra ley que la contraponga, que modifique esa norma directamente y ya está. En vez de tener los 2/3, que te ponga, que te establezca otra mayoría y ya está. Claro. Ya la modificaste ahí. O, para derogarla sí, necesitarías una mayoría especial que tampoco la tendría en todo caso. Pero eso mismo dijeron justamente desde Juntos por el Cambio, algunos que se oponían a la medida, decían, bueno, pero como que era una mayoría rigurosa, lo establece la Constitución para determinadas cosas muy puntuales, como por ejemplo... Modificar la Constitución Nacional. La Constitución, o elegir un Procurador General de la Nación, elegir un juez de la Corte, o sea, son mayorías muy precisas que en este caso claramente era una cuestión... Yo digo, está muy bien lo que decís porque tranquilamente va a haber un intento, seguramente si pasa eso, va a haber un intento de habilitar el tratamiento en diputados. Ya hubo intención de incluirla, ahí me imagino que va a ser complicado conseguir no solamente los votos sí, yo creo que los tenían. La cuestión es el quórum para y yo me atrevo hasta decirte algo más, José, si llega a ganar Javier Milei la presidencia, para mí el presupuesto no lo aprueban. El presupuesto, y a nadie en general, este proyecto por lo menos, este proyecto de presupuesto se va a, en el caso, y justamente a pedido de Javier Milei, se atrasó el tratamiento. Se dijo, bueno, van a esperar a ver. Lo que me decían estos días gente de la Cámara era que imaginan para la semana que viene, pero para la semana siguiente ya metidos de lleno en el tema del presupuesto. Y claro, hasta que los tiempos corren. Seguramente habrá que ver cuál es la intención de los dos, de quien sea el que gane. Me imagino que, bueno, si fuera Javier Milei, esperará la nueva conformación de la Cámara, claramente, porque no, en la actualidad, y porque aparte, para defender el debate y todas esas cuestiones, habrá que ver de qué manera lo hacen. Pero aparte, el tratamiento en comisión y después en sesión, pueden introducir modificaciones al proyecto, claro. Ahí estaría el punto clave, ¿no? De que por ahí quizá quieran modificar esas cuestiones, porque es un proyecto enviado y elaborado por el equipo de Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía. En el caso de que llegue a ganar la presidencia de Sergio Massa, todo indicaría que aprobarían el presupuesto. En realidad tienen que negociar con la oposición porque no tienen los votos necesarios. Claro, no tienen los votos necesarios para aprobarlos por sí mismos, pero bueno, ya ha pasado en este gobierno de Alberto Fernández. 2 veces no se votó el presupuesto. Claro, la primera vez... Pero fue en el gobierno de Alberto Fernández. Fue con el gobierno de Alberto Fernández, pero la primera vez fue porque no lo mandó. No mandó el proyecto. O sea, prorrogó el del año anterior. Claro, fue lo que hizo porque justamente por acuerdo con Mauricio Macri, que era el presidente saliente, él sí lo había mandado el presupuesto, pero quedaron en que, bueno, lo iban a tratar con la nueva conformación de la Cámara. En ese momento dijo, voy a ver cómo el estado de las cuentas y vemos a ver para mandar una modificación, en todo caso, mientras tanto prorrogaban el vigente. Pasaron los meses y no pasó nada y después justamente dijeron, bueno, en marzo vemos, en marzo empezó la pandemia, entonces ya no se tocó nada. Exacto. Porque obviamente si se hubiera hecho, se hubiera modificado todo claramente. Y después, al año siguiente sí se aprobó, pero al año siguiente ya no, porque fue justamente cuando se rechazó directamente en el 2021 el proyecto de presupuesto de 2022. Sí, y no sé por qué, en ese caso, Martín Guzmán quiso esperar a que se hiciera con la nueva conformación de la Cámara, sabiendo que habían perdido. Aparte, fue una estrategia rara. Un tiro en el pie totalmente. Totalmente. Bueno, vamos a escuchar a la diputada Susana Landricini, que estuvo hablando con DTV y decía lo siguiente. En una situación como la actual, el candidato Sergio Massa es el candidato que ha logrado los consensos dentro de Unión por la Patria. Sí. Que configura Partido Justicialista,
Frente Renovador, movimientos sociales, hay algunos partidos que se fueron acercando. Y en esta última etapa, que es la del balotaje, se fueron acercando otros partidos que tienen que ver con Bloque Federal en provincia de Buenos Aires y Córdoba, Partido Socialista de Santa Fe, radicalismo, un buen sector del radicalismo tradicional y del radicalismo evolución, y Juntos Río Negro, que en la elección general hizo su opción de diputados nacionales propia y dejó en libertad de acción a los votantes para elegir candidato a presidente. En el balotaje optó por el apoyo a Sergio Massa plenamente, como también el gobernador electo de Neuquén, Figueroa, provincia de Neuquén. Bueno, ahí la escuchábamos a la diputada Landricini, entonces, hablando sobre todas las cuestiones de coyuntura actualmente. Y quien también estuvo hablando es el diputado Arroyo, que hablaba sobre lo que va a pasar el domingo, sobre el tema del balotaje. Vamos a escucharlo. Me parece que nunca hubo un balotaje que marcara dos caminos tan fuertes. Creo también que hay un problema con la cantidad de tiempo que dura el proceso electoral. Es muy desgastante para todos. Es decir, en junio se seleccionan los candidatos, fue un proceso muy largo. Estamos llegando a noviembre. Está claro que vamos a un balotaje parejo con mucha tensión y creo que de alguna manera se ha vuelto a reposicionar una grieta en términos de blanco-negro, uno u otro. Yo en general no creo que las cosas sean blanco-negro, A o B, pero el balotaje es eso. Me parece que es un nivel de tensión y de angustia. Yo veo tensión, pero veo mucha gente angustiada, muy preocupada, con mucha angustia sobre el proceso electoral y que quiere que termine, que se vote, que haya un presidente y listo, ¿no? Fue demasiado largo. Daniel Arroyo, entonces, uno de los diputados del masismo, podríamos decirlo, ¿no? Sí, Daniel Arroyo continúa su mandato. Continúa su mandato, seguramente tendrá alguna... en el caso de que gane la presidencia Sergio Massa, es uno de los masistas, así que seguramente tendrá... me imagino que tendrá responsabilidades muy importantes acá en la Cámara de Diputados si no es convocado nuevamente al Ejecutivo. Recordemos que fue en la primera parte de la gestión de Alberto Fernández, fue ministro de Desarrollo Social. Así es. Bueno, vamos a escuchar también a la diputada Yutrovic, que estuvo hablando con nosotros con DTV, en este caso sobre el tema de las elecciones, sobre el tema de las boletas. Veamos qué decía. Mira, no sabía, me entero por ustedes de la primicia, está en algunos portales ahora, sí. Pero sí debo decirte lo siguiente, o sea, a mí justamente hace un par de días que me viene preocupando y de hecho estaba por postear algo en mis redes respecto a esto de cuidar muchísimo la elección. Supongo que esta denuncia tiene que ver con el proceso de elección del 22 de octubre, ¿no? Imagino que es así, que no están haciendo futurología. No, están diciendo que ahora hay una alteración. Bueno, entonces digo, a ver, yo creo que ya diversas declaraciones y actitudes de La Libertad Avanza vienen queriendo preparar un escenario, ¿no? Para deslegitimar un acto eleccionario del día 19 en función quizás de los resultados que ellos creen negativos que van a tener y que yo también espero. Pero digo, esta discusión que se dio mediáticamente con el tema de las boletas y que luego obviamente también hubo una reacción de parte de la Cámara Electoral. Por supuesto, la Mondino andaba diciendo por todos lados, no se rompen. O sea, y salió la jueza Servini de Cubría. Decir, no es así. Ellos presentan menos boletas, dicen que las van a llevar sus fiscales, ¿no? Ahora, pregunto, vos podés hacer la cantidad de boletas para que lleven tus fiscales las que quieras, podés ir con un camión cada fiscal si se quiere, pero vos tenés que cumplir la ley y darle a la justicia electoral para que luego cada presidente de mesa tenga las boletas suficientes, porque hay una ley que así lo exige. Y aparte, te dieron el dinero para la impresión de esas boletas, que es el dinero de todos. El día 19 vas a salir con la excusa, ¿no es cierto?, de que no te dieron las boletas. Van a joder con eso, sí, yo ya sé. Y van a tratar de obstaculizar un acto eleccionario y deslegitimando, como te decía, cualquier resultado o deslegitimando el acto eleccionario, porque
ya vienen planteando estas situaciones en diferentes, ya plantearon un fraude que no existió. Necesita elegir qué modelo de país queremos, más que nunca, ¿no? Creo que en estos 40 años de democracia nunca hemos tenido por lo menos para quienes estamos en los espacios del campo nacional y popular, nunca hemos tenido más claro que digamos que hay dos modelos totalmente diferentes, contradictorios, y que nosotros, bueno, estamos, por supuesto, en el trabajo y en el camino de que Sergio Massa sea el próximo presidente de la Argentina, porque la otra opción para nosotros, bueno, ahí tenemos, ¿no? Un candidato que siempre ha estado, digamos, atravesado en toda la campaña, si se quiere, ¿no? Por la cuestión de esta actitud de odio, ¿no? De qué sé yo, de intolerancia, incluso de improvisación, como lo demostró en el último debate. Y del otro lado tenemos nuestro candidato con una capacidad de gestión, con una capacidad de diálogo que es fundamental en una conducta o en una posición de equilibrio y de tratar de abrazar más que de enojarse, ¿no? Me parece que eso es lo que necesitamos los argentinos, como bien lo propone Massa, proyectar un gobierno de unidad, que es lo único que nos va a sacar de las permanentes crisis y situaciones que vivimos en nuestro país. Escuchábamos a la diputada que hacía referencia al tema de las boletas, José, y hay que recordar que la Justicia Nacional Electoral advirtió que la Libertad Avanza no presentó la cantidad de boletas necesarias. Recordemos que la ley electoral en todo el país establece que hay que presentar un máximo de 350 boletas por mesa o un mínimo de 100 por mesa. Yo creo que presentaron 80 por mesa, una cosa así, porque van a utilizar la estrategia de que sean los propios fiscales los que repongan las mesas. El tema es andar a abarcar todas y cada una de las escuelas de la República Argentina a lo largo y a lo ancho de todo el país. Entonces, lo que tengo entendido que hizo la justicia electoral es hacerles firmar una declaración jurada en la cual ellos se hacen cargo en el caso de que haya faltante de boleta o haya algún problema, porque para que después no venga ningún tipo de reclamo judicial para poner en dudas el desarrollo de los comicios, ¿no? Así es, sí. Justamente, bueno, en las últimas horas se ha enrarecido un poco el clima en la materia. Bueno, hubo denuncias también respecto de una denuncia contra Gendarmería por la manipulación de las urnas, de las boletas, al punto tal que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que bueno, iba a hacer una contradenuncia justamente por haber hecho eso que consideraba una falsa denuncia. Y también se hubo un reclamo para que bueno, ellos, los fiscales, pudieran controlar, vigilar el desplazamiento de las urnas. Sí. Y una contestación de María Servini de Cubría, ya no es más de Cubría, que les contestó que en realidad eso está habilitado por la ley. Los pueden, había revelado un desconocimiento de las normas vigentes, pero porque realmente pueden custodiarlas. Bueno, vamos a escuchar un tape cortito, el último del día, sobre el diputado Arroyo, que hablaba del fraude en las campañas electorales. Creo que se quiere instalar la idea de fraude y eso está mal porque realmente no hay fraude en Argentina. En la Argentina la forma de chequear si hay fraude o no es si los gobiernos pierden. En Argentina los gobiernos han ganado, han perdido, ha habido alternancia de distinto tipo, el gobierno parecía muy fuerte, han perdido elecciones. Está claro que los veedores internacionales han estado siempre y siempre han visto que el sistema en Argentina funciona. El domingo tenemos un resultado provisorio y después el resultado definitivo es décimas de diferencia nada más. Sí, creo que es una macana, que no hay que jorobar con eso. Nosotros tenemos que fortalecer la democracia, fortalecer nuestro sistema electoral. Se podrá discutir si hay que ir o no una boleta única. Yo creo que es tiempo de discutir eso y no seguir con estas tensiones. Pero no, me parece que es un error grande lo del fraude. No entiendo lo que pasó con entregar menos boletas. Eso la verdad que no lo comprendo, porque la lógica de cualquier partido político es que uno lo vote mucha gente. Entonces entiendo yo que deberían haber, la Libertad Avanza debería haber entregado la cantidad de boletas que correspondía y además ir reponiendo. Espero que sea solo un uno u otro. Claro. Tiene que imprimir la cantidad de boletas y además ir a reponer. La idea de, porque me las van a romper o lo que fuera. O robar, dice. O robar, imprimo menos, o sea, entrego menos. Es un error grande, ¿no? Bueno, esto fue todo por hoy. Llegamos al final del resumen de Noticias Parlamentarias. Nos volvemos a encontrar mañana, como todos los días. Mañana, ¿con qué venimos, José?
Mañana vamos a hablar del grooming. Del grooming. Bueno, una ley muy importante para tenerla en cuenta. Nos vemos mañana. Que descansen. Chau.